No, ¿verdad? Gloria a Dios que no. Gloria al Rey. Porque ese es un día de fiesta, hermano, que usted y yo debemos de estar gozosos. Así Porque es. estamos en la casa de nuestro Dios. Ha llegado el tiempo de la meditación, hermano. Le pido que se ponga de pie y abra su Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículos del 1 al 6 vamos a leer, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 6. El tema de esta noche, hermanos, es: ¿estás dispuesto para el Señor? Aleluya. ¿Estás dispuesto para el Señor? Oh, santo. Cuando lo tengan, hermano, me dan un fuerte amén para darle lectura a la palabra de Dios. Así es, Cristo de la gloria. Lucas 5, 1 al 6. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gloria a Dios, amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos a Dios. Sí, Padre precioso. Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias, Jesús. primeramente le damos la gloria y la honra a usted, Señor. Así es, Padre. Gracias por este hermoso privilegio que me concede, Señor, de poder servirle a Dios. Le pido en esta noche, en esta hora, Señor, que sea su Santo Espíritu quien ministre nuestras vidas. Que su Espíritu Santo tome el control de mi vida. Que me utilice, Señor. Ponga a disposición mi vida para que sea usted quien me haga un instrumento suyo. Para que sea usted quien ministre mi vida en la vida de mis hermanos. Edifícanos, Dios. Necesitamos de ti. Necesitamos de su consejo, de su palabra, Señor. Habla en nuestra vida, habla en nuestros corazones, Señor. Que sea su palabra, bendito Dios, que nos cambie. Que sea su palabra, Padre Santo, que nos ayude a entender, Padre bendito, lo que usted desea que nosotros hagamos y cambiemos, Señor. Dios Todopoderoso, yo le pido también por cada petición que mis hermanos tienen en su corazón, Señor. Que sea usted, Dios, manifestándose, dando respuesta a cada petición, Padre Santo. Usted conoce, bendito Dios, esa necesidad, Dios. Usted conoce esa dificultad, ese problema. Y yo le pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea usted dando respuesta, que sea usted orando nuestras vidas. Y todo conforme a su voluntad y conforme a su amor y conforme a su misericordia. Le damos las gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? ¿Estás dispuesto para el Señor? Esta es una pregunta que usted y yo nos debemos de hacer, hermanos, ya que como hijos de Dios, usted y yo debemos de estar dispuestos siempre para nuestro Señor Jesús, para servirle, para buscarle en todo tiempo, hermanos. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, que leen mucho la Biblia, pero en sí, hermanos, en sus corazones no está esa disposición de querer servirle al Señor. Si leen, si conocen, pero en su corazón no está la disposición de querer servirle a Dios. Y esto, hermanos, de la disposición es una acción personal, es una acción voluntaria que usted y yo hacemos. Dios es grande, hermanos, y nos permite que usted y yo tomemos decisiones con nuestra propia voluntad. A eso se le llama el libre albedrío. Dios nos permite que usted y yo decidamos lo que nosotros queramos hacer, ¿sí?
Pero el objetivo de Dios, hermanos, es que usted y yo busquemos a nuestro Dios en todo momento, para que nos dejemos guiar por medio de su Espíritu Santo y Él así pueda cumplir cada propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Si estamos aquí, hermanos, hemos sido llamados por Dios con un propósito. Amén, así es. ¿Sí? Y eso, hermano, es necesario que usted y yo nos dispongamos siempre a buscar a Dios. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener ese anhelo en nuestro corazón de cada día más, querer más de nuestro Dios, de conocerle más, de acercarnos más a Él, para que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos ser guiados por Él, hermanos, por el buen camino, ¿sí? Y así Él pueda cumplir ese propósito por lo cual nos ha llamado. Y yo buscando, hermanos, el concepto de esta palabra dispuesto, encontré dos significados. El primero, hermanos, significa que es un adjetivo que significa preparado para ser utilizado. Eso es ser dispuesto, ¿sí? Si yo estoy dispuesto para el Señor, significa que yo estoy dispuesto para que Él utilice mi vida, para que Él quiera hacer de mí. Así es. ¿Sí? Para que Él quiera hacer su voluntad, para que Él quiera hacer su obra, ¿sí? Eso es estar dispuesto. El otro concepto, hermanos, es bastante sencillo y dice que es hacer las cosas con ganas y de buena gana. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que si yo estoy dispuesto para servirle al Señor, yo lo tengo que hacer de buena gana. Tengo que hacerlo de la mejor manera que yo pueda. Eso es estar dispuesto. Pero el problema es esto, hermano, que muchas veces decimos que yo sí estoy dispuesto para servirle al Señor. Y muchas veces decimos, Dios sabe que yo sí le quiero servir. ¿Sí? Pero el problema es, hermano, que muchas veces usted y yo no nos disponemos para que Dios utilice nuestras vidas. Y si muchas veces, hermanos, estamos sirviéndole a Dios, no lo hacemos como Dios quiere que nosotros lo hagamos, sino que lo hacemos como bien a nosotros nos conviene, como nosotros queremos. Muchas veces tenemos el privilegio de servirle a Dios, pero muchas veces no lo hacemos con el deseo que debería de ser, sino que lo hacemos, hermanos, por un compromiso. ¿Sí? Venimos a servirle a Dios y muchas veces venimos airados de nuestras casas, venimos con problemas de los trabajos y aquí, hermanos, eso lo reflejamos aquí con los demás hermanos, porque cuando recibimos a los hermanos no lo recibimos con una sonrisa, con una alegría, con un gozo, no lo recibimos así. Muchas veces ni siquiera le queremos dar la mano al hermano. Entonces, hermanos, eso no es estar dispuesto a servirle al Señor. Si yo me dispongo a servirle al Señor, significa que yo lo voy a hacer de buena manera, de buena gana, ¿sí? Y estoy dispuesto para que Él me utilice a mí y yo pueda hacer su voluntad, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es necesario que usted y yo nos dispongamos a servirle al Señor. Decía en el versículo 1 del capítulo 5 del Evangelio de Lucas, decía, aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que aquí vemos algo muy importante. Dice que cuando Jesús llegó a este lugar de Genesaret, hermano, dice que toda la gente cuando lo vio se dispuso a escuchar su palabra. Quería escuchar palabra de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que para que usted y yo nos dispongamos para servirle al Señor, necesitamos de su presencia. Amén. Necesitamos de la presencia de Dios para que nosotros dispongamos nuestro corazón. Así es. Porque si usted y yo, hermanos, no tenemos una relación con Dios, una comunión con Dios, entonces nunca vamos a estar dispuestos para Él. Nunca vamos a estar dispuestos para el Señor. Por ello, necesario es de que usted y yo constantemente busquemos tener una comunión, tengamos una relación con nuestro Dios, para que nuestro corazón siempre esté dispuesto a buscarle a Él y servirle a Él. Amén. ¿Sí? Si no hay comunión, no hay relación, no hay disposición. Así es. Por lo tanto, hermanos, necesario es que usted y yo
nos dispongamos a buscar a Dios, ¿sí? Nos dispongamos a servirle a Dios, ¿sí? Pero cuando se trata de buscar a Dios, de servirle a Dios, entonces, hermanos, ahí está el problema, porque vienen las excusas, ¿sí? Cuando se trata de buscar a Dios, siempre ponemos unas excusas. La excusa común que ponemos es que tenemos demasiadas ocupaciones. Esa es la excusa mayor que nosotros ponemos. Cada vez que se trata de buscar a Dios, de tener una comunión con Dios, de tener una relación con Dios, la excusa es que tengo mucho que hacer. Oh, Señor mío. Es cierto, hermano. Siempre, en todo momento y todos los días, siempre hay algo que hacer. Claro. Tenemos muchas ocupaciones. Sí, es cierto. Pero, hermano, usted y yo debemos de disponer, hermanos, nuestro corazón para Dios, para que Él pueda utilizarnos y que podamos siempre servirle. Lo que Dios, hermanos, Dios no desea que nosotros descuidemos esas ocupaciones. Dios, sabemos, hermanos, que nosotros tenemos las ocupaciones que tenemos, que son nuestra familia, nuestro trabajo, los estudios, los quehaceres en la casa, etcétera, muchas cosas que tenemos que hacer. Dios no desea que nosotros nos descuidemos de esas cosas. No quiere que descuidemos nuestra familia, no quiere que descuidemos nuestro trabajo, nuestros estudios y las demás cosas. Aún nuestras metas personales Él no desea que nosotros las descuidemos. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere lo bueno para nosotros. Lo que Él desea, hermanos, que siempre usted y yo, nuestra vida personal y espiritual, lo pongamos primero a Él. Amén. Siempre, hermanos. Sí, Señor. ¿Sí? Para que nosotros nos dispongamos siempre en busca de Él. Por eso que dice Mateo 6:33, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Dios desea que nosotros busquemos primeramente su reino, que busquemos el tener una relación con Él, ¿sí? Para que todo lo demás, hermanos, recibamos esas bendiciones. Pero principalmente es necesario que usted y yo nos dispongamos a buscar de su presencia, ¿sí? Porque solo así, como le digo, hermanos, vamos a disponernos y estar a tiempo completo para Dios. No vamos a poner excusa de que tengo trabajo, de que tengo que cuidar a mi familia, de que tengo que hacer muchas tareas, de los estudios. No, hermanos, para todo hay tiempo. Sabemos que la misma Biblia, la palabra de Dios nos dice que para todo hay un tiempo. Así es. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de disponer de nuestro tiempo para Dios y principalmente ponerlo en primer lugar. Aleluya. ¿Sí? Recuerdo de que la predicación de la hermana invitada hace un sábado pasado, ¿verdad? Sí. Es lo que decía ella, Ajá. que a Dios lo tenemos que tener en el primer lugar, en el primer escalón. Así es. Amén. Y es cierto, hermano. Sí. Si es así, hermano, que siempre Dios va a ser nuestra prioridad, entonces eso es estar dispuesto para el Señor, ¿sí? Pero si no lo ponemos en primer lugar, entonces primero vamos a hacer las demás cosas y las cosas de Dios las vamos a dejar de último, o quizás ni las vamos a hacer. Y aquí, hermano, hay un ejemplo, hermano, siempre en Lucas capítulo 9, versículo 61, dice, hermanos: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Si usted ve, hermano, si su Biblia es igual que la mía, si ve al inicio de este párrafo, ahí dice, hermano, dice que los que querían seguir a Jesús. Los que querían seguir a Jesús. De seguir a Jesús, muchos decimos que queremos seguir a Jesús, ¿sí? Pero aquí vemos, hermanos, que esta persona dijo querer seguir a Jesús, pero puso una excusa y dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, le estaba diciendo al Señor: yo te quiero seguir, Señor, pero primero déjame que me desocupe, ¿sí? Primero estaba su familia. Entonces eso no es estar dispuesto. Si yo estoy dispuesto, hermanos, cuando yo reciba el llamado de Dios, yo lo voy a entender. Yo voy a atender al llamado de Dios. Si Dios me dice: te he llamado a predicar, a servir en cualquier área de la iglesia, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer de buena gana.
a de Dios. buena manera. Amén. ¿Sí? Yo no le puedo decir que no al Señor. Ujú. ¿Sí? No le puedo decir que no. Así es. ¿Por qué? Porque si estoy aquí es porque he sido llamado por Dios. Ajá. Y Él me ha dado habilidades y dones por los cuales Él me puede utilizar a mí. Amén. Así que, hermanos, necesario es de que siempre, para disponernos siempre para el Señor, debemos de buscar de su presencia, tener una relación con Él, tener una comunicación íntima con Él. Amén. Y ahí, hermano, como decía en el versículo 1, el capítulo 5 de Lucas, que decía: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aparte que nos dice aquí que necesitamos la presencia de Dios para disponer nuestra vida para Él, aquí dice algo muy importante. Dice que la gente se agolpaba hacia Él para escuchar su palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Sabemos que todas las personas necesitan escuchar palabra de Dios. Y usted y yo debemos de estar dispuestos de predicar la palabra del Señor, de llevar esa palabra de vida a todas aquellas personas. Todos necesitamos palabra de Dios, cristianos o no cristianos, todos necesitamos palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, si tenemos la presencia de Dios, también debemos de estar dispuestos de predicar su palabra. ¿Sí? Es necesario, lo que nos dice en Romanos capítulo 10, 14, 17. Nos dice: ¿cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted y yo, hermanos, tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y en nuestros corazones debe estar esa disposición, ese anhelo de querer hacerlo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque todos necesitamos palabra de Dios. Amén. Así es lo que dice en el versículo 1. Dice que cuando la gente vio a Jesús, ellos se dispusieron a escuchar su palabra. Así es. ¿Sí? Y usted y yo sabemos que tenemos esa misión, hermano. Gloria a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio, que hicieran más discípulos y que los bautizaran. ¿Sí? Esa es su misión, esa es mi misión. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, como hijo de Dios, como cristianos que somos, todos tenemos esa responsabilidad de querer predicar la palabra de Dios. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulto mayor, todos tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Así es. ¿Sí? Por eso que nos decía aquí en Romanos, hermanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les prediquen? Si usted y yo predicamos la palabra de Dios, así las demás personas conocerán a nuestro Dios. De esa forma, hermanos, todo el mundo se dará cuenta de que existe un Dios poderoso. ¿Sí? Pero que es necesario que usted y yo nos dispongamos a hacer esa tarea. Amén. Así ¿Sí? es. Necesario es. Claro. Pero la excusa de siempre es que paso muy ocupado, el trabajo no me deja tiempo, la familia me consume bastante tiempo y no tengo tiempo para servirle al Señor. Déjeme decirle, hermano, de que Dios siempre ha llamado a las personas que están ocupadas. No ha llamado a personas que están desocupadas. ¿Sí? Dios, cuando llama a una persona, siempre está activa. Así es. Porque eso es lo que Dios ve en cada una de las personas. Que trabaje, que esté activa, que haga aquello, que haga lo otro. ¿Sí? Entonces Él dice: yo quiero utilizar esa energía para mí. Por lo tanto, hermanos, hay ejemplos que nos da la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando fue llamado, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba en sus labores. ¿Sí? Equivocadamente, hermanos, pero estaba en sus labores. ¿Sí? Él dice que allá en el capítulo 9 de los libros de los Hechos, dice que él se dirigía a Damasco. Él iba en persecución de los cristianos. Él buscaba cristianos para apresarlos. ¿Sí? Él estaba en sus labores.
Y en ese momento Dios fue y lo llamó. ¿Sí? Ahí vemos también otro ejemplo, hermanos, en 1 de Reyes 19:19. Eliseo. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo este siervo? Arando la tierra. Él no estaba viendo Netflix. Él no estaba viendo el Facebook. Él no estaba viendo las redes sociales. ¿Sí? ¿Verdad que no? Eliseo, el profeta, hermanos, fue llamado por medio del profeta Elías. ¿Sí? En el momento que Elías encontró a Eliseo, dice que él estaba trabajando la tierra. Él estaba ocupado, él estaba trabajando. Pero él se dispuso a servirle al Señor. Así como el apóstol Pablo, desde el momento que él recibió el llamado, dispuso su corazón a servirle al Señor. Igual que Pedro, hermano, y compañía, porque había más personas, pescadores, juntamente con Pedro. Cuando Jesús los llamó, les dijo que los iba a hacer discípulos, los iba a hacer pescadores de hombres. Y ellos se dispusieron, hermanos, y siguieron a Jesús. Así es. Y es por eso que allá más adelante en los libros de Hechos vemos a un Pedro que verdaderamente le está sirviendo al Señor. ¿Sí? Ahí vemos, hermanos, que verdaderamente es Dios, hermano, que llama a personas que estén ocupadas. No nos extrañemos, hermanos, pero aquí la diferencia es que usted y yo debemos de estar dispuestos para servir. Amén. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, ponemos esas excusas, no tengo tiempo. O muchas veces la excusa es que yo no me creo capaz de poder hacer la obra de Dios. Es que yo creo que no puedo hacerlo. Así como lo dijo Moisés. Moisés allá en Éxodo 4:10. Él dijo que no podía hacerlo, que no tenía capacidad, que no tenía habilidades. Él decía que era tardo para hablar. ¿Sí? Señor, yo no puedo hacerlo. Claro que sí puedo hacerlo, decía el pastor ahora. Si usted y yo estamos aquí es porque tenemos capacidad para servirle a Dios. Amén. Sabemos que Dios nos capacita a nosotros. Él nos da las habilidades y dones que necesitamos para poder servir. Amén. Por lo tanto, si usted y yo estamos aquí es porque tenemos capacidad para servirle a Él. Aleluya. ¿Sí? Pero lo importante es que usted y yo nos dispongamos para el Señor. Gloria a Dios. Esta es una acción voluntaria. Ajá. ¿Sí? Este es algo de voluntad propia, una acción suya y mía. ¿Sí? Debemos de nosotros, hermanos, de disponernos para servirle al Señor. Versículo 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que verdaderamente Pedro y compañía, los demás pescadores, ellos estaban ocupados. Pero cuando ellos recibieron el llamado de Dios, ellos estaban en sus ocupaciones, hermanos, estaban en sus labores. Aquí dice que ellos habían llegado de pescar y estaban lavando sus redes. Cuando Jesús le pidió, cuando él entró a la barca y le pidió a Pedro, a Simón, en ese caso, en ese tiempo todavía Simón, todavía no le había cambiado el nombre, entonces le dijo que moviera la barca hacia más adentro a tierra. Y es así como, haciendo esa acción, Pedro, es como las demás personas pudieron escuchar la palabra de Dios. Pedro pudo haber dicho: no la quiero mover, no quiero hacer nada, estoy cansado. ¿Sí? Pero después de eso, hermanos, ¿qué sucedía? Dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sí? Y en el 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí, hermano, Jesús le estaba dando una orden a Simón, ¿sí? Y le dijo que echara la barca adentro para ir a pescar. Y Pedro le dice: no, pero si hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, ¿para qué vamos a ir otra vez? ¿Sí? Pero aquí vemos, hermanos, de que Simón Pedro, se dispuso a atender el llamado de Dios. Él atendió el llamado de Dios, se dijo: bueno, Señor, en tu nombre yo echaré la red. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios a las personas que disponen para servirle los bendice. Amén. ¿Sí?
Por eso que vemos en el versículo 6 que dice, y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, hermanos, toda persona que se dispone a servirle al Señor, Dios lo bendecirá. Así es. Simón recibió la pesca milagrosa. Gloria a Dios. Toda la noche había pescado. Perdón, todavía la noche había trabajado, pero Sí, no había había pescado. pescado. ¿Sí? Pero como él atendió y dispuso su corazón ante el llamado de Jesús, él recibió la bendición. Amén. ¿Sí? Todos queremos la bendición de Dios. Amén. Todos necesitamos el favor de Sí, Dios. Señor. Todos necesitamos de Dios en nuestra vida. Aleluya. Y queremos que siempre nos bendiga. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Disponer. Disponer nuestro corazón, nuestra vida para el Señor. Amén. Porque es así como Él nos va a bendecir. Gloria a ¿Sí? Dios. Si nosotros disponemos nuestra vida para el Señor, Él nos va a bendecir, hermanos. Y aún nosotros, hermanos, siempre, aún sabiendo esto, que si le servimos al Señor, que si nos disponemos a servirle al Señor, Él nos va a bendecir. Aún la excusa es que yo no veo beneficio. Yo necesito que Dios me haga un milagro, pero yo no veo que Él me responda. ¿Sí? Así, hermanos, esa es la excusa. Ahora es que yo no veo la bendición. Entonces, ¿qué hacemos? Desistimos, hermanos. Comenzamos, hermanos, a bajar, hermanos, en lo espiritual. Comenzamos a, ¿cómo decirlo? A perder la fe, por decirlo así. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces queremos que Dios nos bendiga y cuando le estamos sirviendo, queremos que las bendiciones vengan ya, instantáneas, así como la marchó. Sí. Así, claro. Ajá. ¿Sí? Así queremos las bendiciones, Sí. así queremos el milagro de Dios, así queremos el favor de Dios. Sí. Pero no es así, hermanos. Dios no trabaja de esa forma. No siempre lo hace. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que perseverar. Si Dios va a responder una petición, Él lo va a hacer a su tiempo. Así es. Él sabe cómo lleva el control de nuestra vida. Amén. Y Él sabe cuándo va a llegar el momento adecuado. Por lo tanto, si le vamos a servir al Señor, hermano, no esperemos la bendición instantáneamente. Esperemos el tiempo de Dios. Lo importante es que estemos dispuestos siempre a servirle y a buscar de Él. Claro. ¿Sí? Así, hermano, de esa misma forma. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Siempre disponernos, hermanos. No esperemos, no seamos, como le digo, interesados. ¿Sí? No seamos interesados, porque ese es el problema del ser humano, que es interesado. Cuando le dicen que tiene que hacer algo, o le piden que haga algo, y dice, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Por lo tanto, hermanos, no. En la obra de Dios, usted y yo ya recibimos los beneficios. Ya recibimos los milagros. Amén. ¿Sí? Dios ya nos ha bendecido Gloria demasiado. a Dios. ¿Sí? Cuando Jesús vino a la tierra, Él entregó su vida por ustedes. Amén. Bendito. Esa es una gran bendición. para nosotros. Amén. Ahora tenemos vida eterna gracias a Él. Aleluya. Él no lo hizo por beneficio propio. No. Lo hizo por su beneficio. Amén. Y por mi Amén. beneficio. Por ello, hermanos, Dios ya nos ha bendecido. Gloria a Ahora, ¿qué nos toca hacer? Es disponer nuestra vida, disponer nuestro corazón para servirle a Él, Así es. para buscar de Él. Es lo que debemos de hacer, hermanos. No estemos esperando más bendiciones si Él ya ha hecho mucho por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y si no, hermanos, pongámonos a pensar qué tanto Dios ha hecho por cada uno de nosotros antes que viniéramos a los pies de Cristo. ¿Sí? Yo creo, hermanos, de que aún así Dios ha hecho mucho por nosotros. Así es. Porque nos cuidó, nos ha guardado. Más de alguna persona estuvo orando por nuestra conversión. Los pastores cristianos y muchos servidores han estado orando por la conversión de nuevas personas. Amén. Y es así, hermano, como recibimos el favor de Dios, los milagros de Dios. ¿Sí? Dios ya ha hecho mucho por cada uno de nosotros. No seamos interesados. Pero si necesitamos algo de Él, pongámoslo en las manos de Él. Pero esperemos a su tiempo. Gloria a Dios. Todo a su tiempo. Gloria a ¿Sí? Jesús. Por lo tanto, hermanos, no nos fijemos tampoco en las demás personas, porque eso es lo que hacemos también.
Es que el hermano rápido le contesta a Dios. Bien bendecido lo tiene, y yo nada de eso. No veo una todavía. Pero no, hermano, Salmo 73, 2, 3 nos dice: en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco revelaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí? El salmista dice que tengamos cuidado, porque él se fijó en aquellas personas que eran impías, en la prosperidad de aquellas personas, y casi, dice, deslizaron sus pies. Nosotros tenemos que tener cuidado con ellos, hermano. ¿Sí? No nos fijemos en las bendiciones de las demás personas. Y si lo vemos, hermanos, gloria a Dios. Alegrémonos, ¿Sí? así es. Alegrémonos. Sí, ¿Sí? Señor. No tengamos envidia, sino que alegrémonos por él. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros tampoco no veamos el éxito como el mundo lo ve. El mundo ve el éxito, hermanos, como una fama y prosperidad. Así no es el éxito para nosotros los cristianos. El éxito para usted y para mí, hermanos, es estar viviendo en la presencia de Dios y haciendo los propósitos de Él. Amén. ¿Sí? Así, de esa forma, hermanos, es como nosotros debemos de vivir nuestra vida. ¿Sí? Y entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado que nos está haciendo ahora Dios? Es que dispongamos nuestro corazón para Él, para servirle. Debemos de evaluar cuáles son nuestras prioridades. Si Dios no está en primer lugar, entonces, hermanos, debemos de cambiar eso y debemos de poner a Dios, hermanos, en primer lugar, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, hermanos, dispongamos nuestro corazón a Dios, sirvámosle a Él. Sabemos que Él nos va a bendecir y nos seguirá bendiciendo. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Sí, Señor, Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra.